Mucho se ha discutido, se ha debatido cuál es el papel de los académicos, de los intelectuales en el entorno político, cómo describirlos, cómo entender sus relaciones con el poder y sobre todo en qué momento se encuentran aquellos y aquellas que durante muchos años, décadas incluso en algunos casos, fueron una voz cantante en torno a las definiciones ideológicas o conceptuales o defensas incluso de intereses. Voy a platicar precisamente sobre esta crisis de intelectuales y académicos que alguien, un gran maestro como es don Carlos Monsiváis, los calificó como intelectuales orgánicos, nada más ni nada menos que con mi querido Héctor Alejandro Quintanara, quien como siempre le agradecemos muchísimo de verdad que nos acompañe. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días para ti, para tu audiencia. Siempre un gusto de estar aquí contigo. No, hombre, los honrados siempre somos nosotros, querido. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, durante mucho tiempo, Krause, Aguilar Camín, la propia Denise Dresser, por citar los más mediáticos, Jorge Castañeda incluso, fueron voces cantantes en cuanto a lo que pasaba en la cultura, en la academia, en el entorno político de nuestro país. ¿Cómo se encuentran hoy por hoy esa gama de académicos, de intelectuales, ante un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que se define o lo definen como de izquierda, con intelectuales que, caray, uno pensaría que tienen de izquierda, pues lo mismo que Xóchitl Gálvez? Sí, de acuerdo. Es una muy importante pregunta, querido Jesús, por lo siguiente. Bueno, yo creo que el 2018 significó no una retirada de máscaras, sino un punto de inflexión hacia un envilecimiento mayor de muchos personajes que se hacían llamar intelectuales o orientadores de la discusión pública en México. Y me explico. Pensemos en el caso de Enrique Krause, que ha sido una de las figuras más en quien se ha concentrado más este debate desde 2018 hacia acá. Si hacemos una mirada retrospectiva, podemos, por ejemplo, observar que las denuncias contra Krause como un ideólogo interesado, como un hombre sin rigor histórico, como un hombre que tiene cercanías con el poder como empresario y no como pensador, son denuncias muy viejas. En 1997, Manuel López Gallo escribió un libro demoledor en contra de Enrique Krause, llamado así Las grandes mentiras de Krause, en donde el historiador López Gallo hizo un análisis exhaustivo del libro La presidencia imperial de Krause y encontró centenas de erratas, centenas de falsificaciones, centenas de juicios sin sustento, centenas de especulaciones, ningún gramo de rigor en la obra que escribió Enrique Krause en ese libro de la presidencia imperial. Y entonces la conclusión que López Gallo expuso y sostuvo fue que se trataba de un hombre que trataba de blanquear al poder, trataba de blanquear al gobierno de Carlos Salinas, al gobierno de Ernesto Zedillo, y que, como también en su momento denunció Gonzalo Martré, los primeros libros de Krause fueron publicados no por una editorial seria, sino por Pesqueira Olea, que era en ese momento secretario de Pesca. Entonces, digamos, muchas de estas figuras se trata de personajes que han hecho negocios culturales al amparo del poder y que desde luego se dedicaron a blanquearlo y a disfrazar de crítica por ahí una que otra tibia eh, impugnación, pero que siempre han tenido una muy buena relación con los presidentes desde entonces y que, bueno, en 2018 se les cortó el flujo de dinero y se les cortó el espacio que era de donde obtenían mayores recursos, que era el tráfico de suscripciones a sus revistas, en el caso de Nexos y Letras Libres, para señalar los más señeros. Entonces, de lo que se trata es de entender que muchos de los que son orientadores de la opinión pública desde las derechas, en realidad han sido ideólogos con muy poco sustento académico, con muy poco sustento rigor intelectual,
y que han escalado por argucias argucias mercenarias o argucias de empresarios, pero que les hace falta muchísima estatura intelectual para impugnar con mayor solidez no solo lo que hace este gobierno, sino también para analizar los anteriores. Es decir, hablamos, Héctor, de intelectuales, de académicos de derecha que por una cuestión netamente monetaria, juegan este papel, como dices, de diseñadores de la opinión, de defensa de intereses que van en contra de todo. Van en contra de las mayorías, van en contra de una política social, van en contra de una política más progresista y defienden intereses de la derecha. Sí, sin duda. Y no quiero con esto decir que la derecha en México no haya tenido intelectuales que tengan mucho que aportar. Pienso en casos como, por ejemplo, Carlos Castillo Peraza, en su momento, en el siglo XX, Jesús Guisa y Acevedo, hombres conservadores, hombres con ideas muy fijas en cierto catolicismo, pero que sí tenían una ilustración y trataban de aportar desde una perspectiva eminentemente discursivo-intelectual. Es decir, ellos sí participaban en la conversación pública con el interés de promover ideas, de promover ciertos proyectos basados en ideas. El problema con muchos de los voceros de la derecha contemporánea, no quisiera llamarlos ideólogos porque me parece que incluso esa etiqueta les queda grande, pues se han dedicado a tratar de defender algunos cotos de poder administrativo. Y entonces ahí radica el problema de la gran crisis que hoy padece la oposición mexicana, porque la oposición mexicana en este momento tiene una crisis de ideólogos. Las mentes de la oposición en realidad se han dedicado a hacer impugnaciones más berrinchudas que pensadas en contra del gobierno de López Obrador y los extravíos ideológicos que padecen, pues bueno, los tienen hoy en la crisis que hoy están. Lo más que han pensado de 2018 para acá es aconsejar a los tres partidos principales de oposición, PRI, PAN, PRD, para que se junten y se opongan a todo sin matizar, sin ponderar lo que propone la así llamada cuarta transformación. Me parece que esa crisis no es de ahora, insisto, estas taras intelectuales de Krause y su deshonestidad intelectual, hay que decirlo, porque como en alguna vez ya lo habíamos comentado, el señor Krause se ha dedicado, por ejemplo, a obtener información mediante espionaje, mediante cuestiones inválidas en una democracia como el chantaje, como fue el caso que Ernesto Lamoglia expuso, donde Ernesto Lamoglia dijo que Krause le propuso escribir un artículo en contra de Cuauhtémoc Cárdenas con base en documentos producto del espionaje, o la Operación Berlín. Es decir, este tipo de ruindades que no son parte del discurso intelectual, sino que son parte del golpeteo político en las que Krause ha participado, pues este tipo de cosas, insisto, no son nuevas, son un punto de inflexión que agravó la crisis de ideólogos en las derechas mexicanas. Esto no significa que en las izquierdas haya algún tipo de auge o una eh, 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 o una contraparte absolutamente radicalmente distinta, porque en todos lados se pueden encontrar este tipo de trabas, pero en la izquierda mexicana, en las izquierdas mexicanas y sobre todo en la izquierda que en este momento ostenta el poder, pues por lo menos sí se pueden encontrar ciertas consistencias, ciertos intelectuales que tratan de hacer aportes y explicaciones documentadas, mesuradas, ponderadas, acreditadas con respecto a lo que pasa. Me parece que este gobierno sí le quitó la máscara no solo de intelectuales a muchos de los ideólogos de las derechas, sino también les quitó la máscara de demócratas, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran crisis que vive el espectro de las derechas en este momento. Siguen en los medios, querido Héctor, tienen espacios, tienen columnas, tienen incluso plataformas, desde donde mandan este mensaje ahora en un entorno ya como tal electoral. ¿A quiénes le hablan estos personajes? ¿Todavía se rescatan
en torno a una imagen del mexicano, de la mexicana de los 90s, de principios de los 2000s? ¿A quiénes les hablan desde estos medios y por qué consideras que siguen teniendo ese tipo de espacios? Bueno, es una pregunta muy importante porque yo creo que desde hace mucho este círculo de ideólogos se hablan entre ellos. Se hablan entre ellos y se hablan con las élites palaciegas de los partidos políticos y entre ellos se palmean la espalda y por eso es que creen tener influencia. Pero da la impresión de que fuera de esos cotos reducidos y fuera de ciertos espacios en redes sociales y en los medios pues más cercanos a la oposición, en realidad ya no tienen la influencia de antes, ya no tienen derecho de picaporte en los pinos, ya no tienen la posibilidad de incidir en las decisiones públicas, ya no tienen la posibilidad de influir en decisiones de quién ostenta tales cargos. Entonces, me parece que eso los tiene arrinconados y, sin embargo, en estos medios que los siguen manteniendo, pues no han perdido un gramo de respetabilidad a pesar de sus constantes pifias. Yo pienso que, por ejemplo, en mayo de 2019, cuando se dio a conocer la Operación Berlín, pues ahí fue un momento en donde la intelectualidad de las derechas, o los ideólogos de las derechas debieron hacer un alto en el camino y decir, a ver, esta estrategia que hemos seguido sirve, esta estrategia de hacer guerra sucia, hacer propaganda negra, hacer espionaje, hacer golpeteo político, nos ha ayudado. Bueno, quizá les ayudó en 2006, pero en 2018 ya no les funcionó y en lugar de recular, pues me parece que han persistido. Miremos los casos que hemos ya comentado, como el caso de Krause, sus amanuenses como Fernando García Ramírez o algunos otros personajes de letras libres que se dedican al golpeteo, que son gente que no ha aportado nada en la academia, no han aportado nada en la historia, no han aportado nada en el campo científico, en el campo literario, en el campo del periodismo, no tienen ninguna obra original y sin embargo están ahí como opinadores de todo y como impugnadores sin concesiones de todo lo que hace el gobierno. La pregunta es, pues bueno, si no tienen las bases, si no tienen las credenciales para opinar de determinadas cosas, ¿por qué siguen ahí? Me parece que siguen ganando espacios en medios, pues porque son instrumentos de golpeteo y abiertamente, y no son personas que tengan algo que aportar al debate público y al discurso público. Y esto hay que decirlo con preocupación porque a nadie le beneficia. No le beneficia a las derechas, pero tampoco le beneficia a las izquierdas estar en este ring de box combatiendo con nadie o con sparrings que no valen la pena porque pues eso no abona en el debate público y no abona en la comprensión del momento que está viviendo el país. Oye, Héctor, quiero aprovechar tu presencia para ligar precisamente este tema que estamos hablando. A final de cuentas, el discurso de una derecha definida como intelectual, académica, con un excelente trabajo que publicaste en La Jornada, en donde hablas precisamente de la extrema derecha y lo que pasa en nuestro país. Estos intelectuales pueden vincularse directamente a esta extrema derecha que en los últimos días ha estado muy activa, vilipendiando a su candidata, digámoslo de esta manera, la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, el caso de Verástegui, el caso de Gilberto Lozano, la propia Lili Telles anteriormente. ¿Hay un vínculo de estos intelectuales con esta extrema derecha o la extrema derecha en México se maneja de forma diferente? No, me parece que es una pregunta muy buena porque revela esta cuestión, querido Jesús. Quiero poner una analogía, ahora que tocamos el tema de Xóchitl Gálvez. En septiembre de 2021, cuando varios senadores del PAN invitaron a Vox, el partido fascista español, al Senado de la República a firmar la Carta de Madrid, muchos ideólogos de las derechas, entre ellos Krause, se sintieron sorprendidos, se declararon sorprendidos y recomendaban al PAN no hacer eso. Bueno, a mí me sorprende que nunca se hayan dado cuenta que desde 2006 los vínculos del PAN con el Partido Popular en España, que es la matriz de Vox, han sido muy sólidos y que eh, el, el político que se asemeja más a Santiago Abascal, que es el mandamás de Vox, que es el caso de José María Aznar, pues fue un consentido del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón y de Enrique Krause.
Ambos fueron invitados por el PAN en en febrero de 2006, para hablar sobre la necesidad de contener el populismo en América Latina y en el caso específico de México. Es decir, pensemos en ese caso y pensemos ahora cómo estos presuntos ideólogos se sorprenden de que el día de ayer Vicente Fox publique un tuit antisemita en donde acuse a Claudia Sheinbaum de ser una judía búlgara, en un discurso abiertamente neonazi o nazi clásico, y se llaman sorprendidos y se indignan. Bueno, ¿nunca se enteraron acaso de que el gobierno de Vicente Fox arropó a decenas de personeros de la extrema derecha y del neofascismo mexicano, empezando por su secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que venía del sinarquismo mexicano, cuyo padre era un exaltador del fascismo, del antisemitismo? Nunca se enteraron que el jefe de la oficina de presidencia de Fox, el señor Ramón Muñoz, es un miembro juramentado del Yunque y de la extrema derecha antisemita. Nunca se enteraron de que otros funcionarios del gobierno de Fox, como el secretario del Trabajo, Francisco Salazar, o José Luis Luege, todos ellos pertenecían al Yunque y a esta secta de extrema derecha, y militaban en el antisemitismo. Es decir, tuvieron 6 años de 2000 a 2006 para observar el desempeño de Vicente Fox y su sevicia, su corrupción, su conservadurismo extremo, sus tendencias a la extrema derecha, y hoy se hacen sorprendidos porque publique algo en favor de Xóchitl Gálvez, que en realidad es una consigna neonazi. Entonces, pues bueno, esto que nosotros hemos venido denunciando desde hace años, ahora resulta que a estos señores les sorprende. Pues bueno, les indigna porque quizá piensan que les resta votos de cara a 2024, pero en realidad Fox está diciendo lo que siempre ha sido, y ellos debieron haberse dado cuenta y no lo hicieron porque son parte de la misma camarilla. Así como en 2021 les espantó que el PAN invitara a Vox al Senado, hoy se espantan de que Fox demuestre que Xóchitl Gálvez, que él pertenecieron a un gobierno de extrema derecha que tiene esa visión sectaria, esa visión elitista, esa visión discriminadora en contra de los mexicanos. ¿Quiénes son, querido Héctor, los caballos de Troya, digámoslo así, de la extrema derecha en México? ¿Quiénes son los que operan la extrema derecha en México hoy por hoy? Ya mencionabas el propio Vicente Fox Quesada, su gobierno, sus vínculos, y ¿no quieren realmente a Xóchitl Gálvez o por qué repelen de cierta forma a Xóchitl Gálvez cuando fue parte también de ese gobierno? Eh, pues bueno, muchas veces las extremas derechas tienen cierta dosis de pragmatismo para no perderse electoralmente. Me parece que la apuesta que hoy tienen por Xóchitl Gálvez es porque pareciera en sí misma una mujer menos oscurantista, menos sectaria, con cierto carácter popular, que no se pelea con la política social de López Obrador, como para tratar de arrebatarle la base obradorista a la Cuarta Transformación. Pero pues en realidad el problema no está en Xóchitl Gálvez en sí misma, sino en quien la rodea. Por favor, en este momento a ella la rodean Vicente Fox, Felipe Calderón, el jefe Diego. Solamente se han deslindado de Xóchitl Gálvez algunos grupos de fanáticos ultramontanos, como eh, eh, los seguidores de Eduardo Verástegui, o esta ultraderecha marginal de carácter más trompista. Pero si hay un caballo de Troya de la extrema derecha en México, hay que decirlo, es el PAN. Aunque hoy tengan una fachada progresista, aunque Santiago Krill se diga de izquierdas, aunque Claudio X González como financiero externo o como ideólogo externo del PAN se asuma de izquierdas, aunque Xóchitl Gálvez se asuma progresista, por favor, son solamente ellos una arista de un partido más complejo, donde le han permitido voz protagónica y cantante a voces de la extrema derecha, como la señora Lili Telles, como Julen Rementería, como muchos otros funcionarios, entre ellos el mismo Fox, que tienen peso en el partido, tienen peso en las decisiones que ese partido ha tomado y que ya gobernaron y lo hicieron muy mal, y desde una perspectiva ultraconservadora que no dejó absolutamente ningún beneficio a nadie.
Mi querido admirado Héctor Alejandro Quintanar, siempre de verdad es un placer platicar contigo aquí en nuestra comunidad, oye. Al contrario, Jesús, el placer es mío. Te mando un saludo para ti, para todos quienes nos escuchan.